lo que está en la línea 12 y 13. Y lo que habíamos dicho es que esas funciones se llaman atributos. Atributos son las variables se llaman atributos, y las funciones se llaman métodos. Son atributos de una clase y métodos de una clase. Eso es un poco lo que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, el que dice ejercicio CPP tiene un poco lo que vimos la clase pasada. El otro dice ejercicio CPP clases, que no se refiere a las clases que estamos dando nosotros acá online, sino se refiere a las clases del lenguaje orientado a objetos, ¿no? A eso me refiero con clases. Ese es el capítulo que habla de las clases, que justo a continuación de este que estamos viendo, digamos, este es como el primero de clases, pero en la página 21 dice clases en C++, y ahí, a partir de ahí vamos a ver hoy. ¿Me escuchan y pueden ver lo que tenemos acá? Sí, se ve. Ah, bien, genial. Por las dudas que me quede hablando solo, por lo menos estamos. Bien, bueno, con respecto a las clases de C++, hay un montón de cosas que vamos a ir viendo, pero vamos a empezar de a poquito. Lo primero que quiero comentarles, eso está en la página 21, es que en C++, cada vez que se crea una clase, se ejecuta una función automágicamente, por decirlo de una manera. Cuando ustedes crean una clase, cuando se crea la clase, se ejecuta una función. Esa función se llama constructor. ¿Mm? Constructor, ahí dice constructores y dice constructor por defecto. Pero es eso que acabo de decir. Cuando la clase, o el objeto, mejor dicho, cuando el objeto se termina, finaliza digamos, la ejecución del objeto, pierde el scope, pierde el alcance el objeto, si está en el stack, o se hace un delete, como si fuera un free, si fuera dinámico, en memoria dinámica. Cuando el objeto desaparece de la memoria, se ejecuta algo que se llama destructor. Entonces tenemos los constructores y los destructores. Y para eso vamos a ver este que dice ejemplo 1, destructor. Pero antes de ir ahí vamos a ver un poquito lo que hay acá. Bueno, acá hay otro ejemplo que lo vamos a ver ahora. Pero lo que me interesa es que entiendan qué son los constructores y qué son los destructores. Y después vamos al detalle. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos, eso lo hice el fin de semana, estaba aburrida. Vamos a suponer que tenemos una clase que se llama casa, línea 5. La clase que se llama casa tiene un constructor que es público. Constructor que es público. Quiere decir, esta es la función, la primera función que se va a ejecutar cuando se cree una casa. Es esta que está acá. ¿Cómo sabemos que es un constructor? Porque el constructor tiene el mismo nombre que la clase. Fíjense, casa es el nombre como si fuera del método, que es el mismo nombre de la casa, y no retorna nada. Fíjese que no tiene void, no tiene int, no tiene float a la izquierda, no retorna nada. Y puede o no tener parámetros. En un ratito vamos a hablar más de eso, ¿sí? Puede o no tener parámetros. La casa podría tener el constructor parámetros. En este caso no tiene ningún parámetro. ¿Qué hace el constructor? Imprime, hola, soy el constructor de casa. Y deja un reglón. Eso es todo lo que hace el constructor. No lo ejecuten, por favor, todavía. No lo ejecuten. Si ya lo ejecutaron, bueno, no digan nada porque ahora voy a hacer un par de preguntas. Eh, Después tenemos el destructor. El destructor es igual al constructor, o sea, tiene el nombre igual que el constructor. El destructor jamás tiene parámetros, nunca tiene parámetros, o sea, siempre se escribe con el nombre de la clase, paréntesis, paréntesis. En este caso la clase se llama casa, paréntesis, paréntesis. Ahí está. Y tiene delante el signo ñuflo, que es el de la ñ, lo que va arriba de la ñ, ¿sí? Ese simbolito. Ñuflo, casa, en este caso. Entonces, fíjese, casa es el constructor y ñuflo, casa, es el destructor, porque casa es el nombre de la clase. Entonces, constructor, mismo nombre que la clase. Destructor, mismo nombre que la clase, pero tiene el ñuflo. Ni constructor ni destructor devuelven nada. Constructor puede o no tener parámetros. Destructor jamás tiene parámetros. Fundamental esos conceptos. Espero que hayan Bueno, podido notar. Cualquier cosa me preguntan y repito. Sí. el constructor y el destructor son métodos.
Son como si fueran métodos. Son Ah, métodos ok. que tienen alguna particularidad especial, que no lo podés llamar cuando vos querés. Los métodos en general los podés llamar cuando vos querés, los métodos de una clase. Ahora vamos a hablar un poquito más de los métodos. Está Hablamos un bien. poquito. Pero constructor y destructor son métodos que son especiales. ¿Qué tienen de especial? Que no los llamás cuando vos querés, se llaman automáticamente. Los llama el lenguaje. ¿Cuándo? El constructor se llama cuando el objeto se crea a partir de la clase. Y el destructor se llama cuando el objeto va a dejar la memoria. El objeto deja la memoria del programa, cuando la va a dejar, ahí se llama el destructor. Y se puede llamar porque pierde el alcance de la variable o porque llamaste al delete explícitamente. El alcance de la variable, ¿se acuerdan lo que es, no? Yo estaba por decir justamente el caso del alcance sería, por ejemplo, si yo genero una variable tipo de coso, de un objeto tipo casa, adentro de una función y acaba esa función, Exacto, ahí estaría saliendo el alcance. Y en el delete exacto, habíamos dicho la clase pasada que era el free de C, ¿no? exacto, exacto. Vos tenés el malloc, se dice new en C++. Y el delete se dice free en C++. Perdón, al revés. El free de C es el delete de C++. Entonces, cuando vos le haces un new, vos estás creando el objeto en esa línea, en ese lugar. Cuando haces un delete, estás borrando el objeto en esa línea, justo en ese lugar. En cambio, cuando lo creas como una variable, por ejemplo, el caso de la línea 17, está creado como una variable, el alcance, esta variable se va a crear en el momento donde está la llave. ¿Sí? Acá donde está la llave, ahí se crean todas las variables que usa main, en este caso main. Y el alcance va desde la llave hasta la llave. O sea, se crea donde aparece la llave, se destruye donde aparece la llave. Acuérdense, el alcance de la variable son las llaves más cercanas que tiene. Ese es el alcance. Si yo hiciera, bueno, esto es un tema de informática, ¿no? Pero se lo vemos. Si yo hiciera así, por ejemplo, esto funciona y casa se crearía únicamente en este contexto. O sea, se crea a partir de esta llave y se borra a partir de esta llave. Y a partir de acá ya no está más disponible casa. Más de alcance de variables. Bien, entonces en este caso tenemos el ejemplo. Creo la casa. Y el programa, fíjese, lo único que hace es dice yo soy main. Ah, y me faltó mostrarles el destructor. ¿Qué hace el destructor? Dos cosas que no dije el destructor. Una, el destructor lo que dice es imprime en pantalla un mensaje tenebroso. Dice, yo soy el destructor de la casa, jajaja. Ja, ja. ¿Sí? La idea es que el destructor es el malo que viene a destruir la casa. Ese es un poco, por eso el mensaje, el mensaje con esa voz. Bien, eso es lo que hace el destructor. Y fíjense que el destructor tiene algo más que dice virtual. Esto pueden o no ponerlo, pero a nivel de sintaxis. O sea, si lo ponen o no lo ponen, el programa les va a funcionar y a compilar igual. Pero tienen que ponerlo siempre por una cosa que vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos bien qué significa virtual. Entonces los destructores, por definición, siempre le ponemos virtual adelante. Virtual es una cosa que ahora por ahí les suena raro, pero la van a recontra conocer, porque es, digamos, a nivel conceptual hay cosas que se hacen con esta palabra virtual que las vamos a ver a continuación en un ratito. Así que por ahora por ahí es una palabra nueva, pero ya se van a estar familiarizando mucho con esta palabra. Así que los destructores siempre tienen virtual. Si no los ponen, el programa les va a funcionar igual, pero puede tener fallas que vamos a ver más adelante. Entonces siempre los destructores son virtuales. Con esto evitamos el problema. Entonces la pregunta, a ver si están todos atentos y despiertos, la pregunta es, si alguien ya lo ejecutó, no me responda, pues no tiene gracia, pero la idea es que me digan ustedes qué es lo que va a imprimir este programa. Escucho. Eh, Ahí cuando generas el objeto casa, de la clase casa, va a convocarse el constructor, ¿no? El casa, paréntesis, paréntesis. Y te va a Bien. imprimir ese hola, soy constructor de casa. Ahí Después está, que, eso una vez que se creó el objeto casa. Después va a seguir hasta el otro seout, que va a decir yo soy main, va a imprimir eso, va a retornar 0 y después por último cuando cierres el corchete se va a convocar el destructor y te va a imprimir soy destructor, ¿no? O algo así.
Sí, no te salió bien el tono de yo soy el constructor de casas, pero está bien. Bueno, ¿alguien da una respuesta distinta? ¿O alguien adhiere a esa respuesta? ¿Algún otro voto para esa respuesta? Yo adhiero a esa respuesta. Vamos, tenemos 2. Yo también. ¿Alguien más? 3. ¿Alguien más? El resto de silencio. Ah, Héctor, lo mismo. 4. ¿Alguien piensa distinto? ¿Todos el resto adhieren? Leonardo está de acuerdo. Ah, también, ahí estoy viendo, bien, bueno, todos adhieren a esto, sí, exacto, hace eso, ahora lo pruebo. Pero estoy viendo en el chat que a Edgardo le sale error 404. Eso quiere decir que no tenés permiso de edición en ese Git. Edgardo, para seguir, te voy a agregar. ¿Tenés tu usuario de GitLab? Supuestamente te di de alta el grupo de 2021, deberías tener acceso, porque, o sea, hasta UNRN Andina es, bueno, la arquitectura de software es público, pero el año este 2021 lo hice privado para que solo puedan acceder ustedes. Eh, Pasame tu usuario, estoy viendo acá, sí. No te veo dado de alta, así que te tengo que dar de alta. Ok, ahí cambia. Listo, Eduardo, entonces está bien, tenés. Porque qué raro, no te veo. Leonardo, Carolina, Federico, Fernando, Germán. A Germán le digo Matías, creo que tu primer nombre es Matías y por eso te digo Matías. Creo que estás como Germán. Héctor, Sí, después me cambio Ignacio Matías. y Lucas. No, todo bien. Yo solo que por ahí te voy a decir de una manera o de otra. Ah, soy Nathaniel, me hizo Edgardo. Claro, con ese apellido no me había conocido. Y tampoco te veo. Bueno, avísame si te hace falta algún permiso. Em, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, estamos por ejecutar el ejemplo. Esperen que vuelvo. Vuelvo. Están viendo mi pantalla, espero que sí. El Visual Studio Code debería estar compartiendo, si lo hice bien. Ahí estoy en la pantalla. Vamos a compilar. Más. Esto se llama EG01. Pero tengo que hacer antes un CD ejercicio CPP clases. Ejercicio CPP clases. Clases no de las clases que estamos dando online, sino de clases a nivel concepto de C++. Entonces vamos de vuelta. G++. Ejercicio 01, constructor, enter, compila y ejecuto. No me salía, así que punto barra, bueno, acá el punto barra no hace falta. A.exe lo ejecuto y exactamente como dijeron todos. ¿Sí? Cuando se crea, dice hola, soy el constructor. Después imprime yo soy men y por último imprime el mensaje tenebroso. Bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo hacemos esto mismo? Ahora voy a hacer un save as, lo voy a grabar como. Y vamos a hacer un segundo ejemplo mismo, ¿no? Constructor, versión 1, vamos a poner B. Un poquito más complejo. Primero, yo les había dicho que esto podía recibir parámetros. Entonces vamos a hacer de cuenta que recibimos un parámetro que sea simplemente un número. Int n. Bien, estamos recibiendo un número, pero que viene... Ah, Nathaniel. Ahí viene Nathaniel. Buenas, ¿qué tal, Nathaniel? Hola Martín, ahora sí. Era Vamos, yo todavía. creo que no me había Bien. dado cuenta que estaba entrando con la cuenta de mi hijo, por eso. No, todo bien, todo bien. Por eso no Yo me dejó igual, por las entrar. dudas, te acepté. Bueno, vuelvo al Visual Studio Code. Bien, Perdón, entonces ¿me lo que hice podés fue... pedir Sí, de vuelta el link ese? sí. Dale, gracias.
para control C, control V, ahí lo tenés, you got it. Bien, buenísimo. Cualquier cosa avísame y vemos el tema de permisos. Yo no vi que tuvieras permisos. No, es que ahora quizás con mi cuenta me tendría que dejar entrar, a ver. Dale, fíjate y cualquier cosa avísame. Yo mientras continúo, así el resto de los chicos no se aburren. No, Entonces, con mi cuenta tampoco me deja, perdón. me tenés que pasame ahí en el chat tu nombre de usuario. Ok, Así te agrego. dale, ahí te paso. Listo, seguí, no te jodas. Dale. No, si me lo pasás, te agrego así podés verlo. Bueno, igual espero que lo estén viendo acá en lo que yo estoy publicando en el Visual Studio Code. Agregué, si no pueden ver, avisen, ¿no? Pero agregué un parámetro que se llama int_n y lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces ahora la casa se construye con un parámetro. Fíjense que cuando agregué este parámetro en la línea 8, int_n, en la línea 17, ya me da un error. Me dice, no, pibe, no existe un constructor para crear una casa sin parámetros. Eso es lo que me está diciendo esto. Entonces vamos a agregar privado, ¿sí? Un dato privado y vamos a agregar números, solo como para que haya un número. Podría ser cantidad de puertas, no sé, podría ser cualquier cosa de ese número. Ahí ya te agrego, Nathaniel, aquí veo que está. Así que para mí es un segundo nomás. Grupos, agregar, Nathaniel Magoria, Magiora, acá estás. Permiso de developer. Con permiso de developer pueden hacer todo, ¿eh? Así que pueden crear repositorios, crear carpetas, lo que tengan ganas. Ahí los agregué. La idea es que esto sea para ustedes, digamos, este grupo. Bien, ya está, ahí Nathaniel deberías poder entrar sin problemas. Vuelvo entonces a la pantallita donde está el Visual Studio Code. Entonces agregué una variable, un atributo que se llama número, en línea 8, que es de tipo entero, es lo único que va a tener esta clase. Tiene en el constructor, agregamos el parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a grabar, a guardar en número. Fíjense que yo acá el dis puedo no usarlo y automáticamente me reconoce número igual a n. Podría haber dicho dis flechita, ¿sí? Dis flechita número igual a n, o podría poner número igual a n. Vamos a poner dis flechita número igual a n, así queda claro y queda más explícito que lo que estamos haciendo es agregar esto. Y vamos a imprimir acá, ¿sí? El n. Entonces ahora cuando imprima va a decir, hola, soy el constructor de la casa número, y va a imprimir n. O si quieren, para hacer es lo mismo, pero para ser un poquito más correcto, vamos a imprimir dis flechita n. Dis flechita número. Y en el destructor vamos a hacer lo mismo. En el destructor vamos a imprimir y vamos a hacer el mensaje un poco menos tenebroso para que quede más Profe, cortito nada más. Sí. Si nosotros declaramos número como dis, flecha número, y después cuando lo llamamos en el cout, no le ponemos el dis, igual funciona bien, ¿no? Sí. Hasta El acá, dis es como una forma de poner explícito que estás refiriéndote a la variable del objeto que estás creando, ¿no? exactamente. Al objeto, el dis representa el objeto sobre el cual está trabajando esta función miembro o este método. Todos los métodos trabajan sobre algún objeto. Entonces el dis representa el objeto sobre el cual está trabajando ese método. Lo podés poner o no lo podés poner. Si no tenés colisión de nombres, no hay problema, te lo va a encontrar en el dis. Si tuvieras colisión de nombre, como vimos en la clase pasada, yo acá en vez de int n hubiera puesto int número, entonces ahí sí te voy a poner dis flechita número igual a número. Sin el dis tiene problemas. Bien, entonces ahí tengo el constructor, tengo el destructor. Fíjense, agrego el parámetro en el constructor, pero no lo agrego en el destructor. El destructor no lo tiene.
Entonces, bueno, va a imprimir, yo soy el constructor, el hola lo podemos sacar y vamos a poner un mensaje más cortito, solo para que sea más fácil leerlo. Constructor, casa, número y el número, y acá que imprima destructor, casa, número y que imprima el número. Fíjense que el destructor no tiene parámetros, ¿sí? Va directamente sin parámetros. Y vamos a crear, si les parece, podemos hacer un par de cosas divertidas. A ver, vamos a declarar un puntero. 3 punteros. Declarar 3 punteros. ¿Sí? Casa C1, C2, C3. Tenemos 3 punteros. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a crear C1, new, casa, y esta va a ser la casa, solo para que no se confunda, no sé si se confunde o no, cualquier cosa, díganme. En este caso, C1 le vamos a pasar el número 10. A C2 le vamos a pasar el número 20. Y a C3 le vamos a pasar el número 30. Y vamos a crear una casa 4, que me gustaría crearla acá abajo, para ver casa C4. Y le pasamos por parámetro, fíjense, ahí estoy creando una casa, estoy creando 3 punteros a casa y los creo como si fueran 3 variables, ¿no? Con new lo creo dinámicamente en el heap. Y creo una casa 4, que es C4, le paso, en vez de 4 vamos a ponerle 40, ¿sí? Donde estoy llamando, fíjense que lo hice igual que antes, pero ahora cuando, digamos, para llamar al constructor, para indicarle los parámetros que quiero pasar, lo hago directamente desde, ahí no muestra, ahí está. Lo hago directamente pasándole por parámetro entre paréntesis. Esto llama al constructor de casa 4. Esto es más o menos la forma en que se crean. Y vamos a imprimir, solo para que, a referencia, 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer, yo soy main, lo vamos a borrar, y vamos a hacer los delete. Y vamos a borrar C3 primero, C2 y C1. ¿Está bien? Entonces, fíjense, primero creo el constructor de la casa. 1, o sea, la que va a ser la 10. El de la 20, el de la 30. Después creo la casa 40 y después borro la casa 30, la 20 y la 10. Y fíjense que la 40 no le hice ni new ni delete porque está en el stack. Está dentro de la función main. Vamos a compilar. Ejercicio 01B. Y vamos a ejecutar. Entonces acá, cuando imprime, vamos a ver si puedo subir un poquito más. Lo primero que crea es el constructor de la casa 10. Después imprime el 1, el constructor de la casa 20, imprime... acá puse el 3 en vez de 2, nadie me dijo nada, che. Vamos a ejecutar de vuelta. Así queda un poquito más lindo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, el 4. Y los constructores 10, 20 y 30. 10, 20, 30. Fíjense que en C++, cuando yo estoy creando la variable en este punto, y en este punto que creo la variable es donde me llama al constructor. Exactamente en el orden en que yo lo programé. ¿Sí? Que acá está el constructor. Y cuando los destruyo, después borro, digamos, llamo al destructor de la casa 3, que es el 30, el constructor de la casa 2, que es el 20, constructor de la casa 1, que es el 10, y
por último se llama el constructor de C4, ¿sí? Se llama automáticamente cuando termina el programa. Bueno, ese es el otro ejemplo que les quería mostrar de cómo hacerlo. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Dudas, consultas? Pasamos al apunte. Bien, vamos al apunte entonces. En el apunte habla del constructor en la página 21 y da algunos ejemplos de, primero, el constructor por defecto es el que vimos nosotros al principio, ¿sí? El que tiene casa, paréntesis, paréntesis. Ese se llama constructor por defecto. Si una clase no tiene un constructor por defecto, el sistema lo crea. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a poner acá, otra casa. Vamos a poner public. Vamos a simplemente crear un método que diga void hello. Nada, solo para en vez de hello vamos a poner hola, ya que estamos en una universidad pública, mejor usar el lenguaje español. Bueno, yo acá lo escribí en un solo renglón dentro de la misma definición, sin dejar espacios, sino simplemente para hacerlo digamos, de manera rápida y que se puedan haber más líneas de código en esto, ¿no? Entonces, en ese caso, me falta el punto y coma. Estaba viendo que me daba el int de abajo, me da un error, me usaba punto y coma. Bien, ahí se fue. Y si yo ahora quiero crear otra casa, vamos a suponer que yo pongo otra casa, otra, yo no tengo el constructor. Fíjense que nunca escribí el constructor, sin embargo, puedo crear el objeto. Puedo crear el objeto a partir de otra casa. Es decir, el constructor por defecto, como dice el apunte, que es el constructor que no tiene parámetros, me lo regala automáticamente el lenguaje si yo no lo especifico. Me lo regala automáticamente el lenguaje, quiere decir que se va a crear ese constructor sin hacer nada. La otra casa se va a crear, pero no va a tener ninguna inicialización, pero la voy a poder crear. Si en cambio, ese es el constructor por defecto, si en cambio yo decido poner un constructor, vamos a poner otra casa, paréntesis, paréntesis, llave, llave, ¿sí? Este sería el constructor por defecto que me creó solito, automáticamente, el lenguaje sin que yo lo tenga que escribir. Yo ahí lo puse explícitamente. Entonces, eso quiere decir que yo ahora, el constructor por defecto que me regala el lenguaje, lo decidí escribir yo y lo tengo escrito ahí. Y yo podría hacer algo en este código. Podría hacer algo. Ahora, si yo decido este constructor por defecto agregarle un parámetro, por ejemplo float x, eso quiere decir que ya no tengo creado el constructor por defecto. El lenguaje solo me regala el constructor por defecto si no tengo otro constructor. Si yo tengo declarado un constructor, el lenguaje no me regala un constructor por defecto. Y eso quiere decir que yo no voy a poder crear otra casa sin parámetros. Lo que tendría que hacer, si yo quisiera tener un constructor con un parámetro y otro constructor sin parámetros, es simplemente agregar los dos constructores. Entonces tengo un constructor sin parámetros, tengo otro constructor con parámetros y así podría tener todos los constructores que yo quiera. Esto aplica para constructores, no aplica para destructores. Destructores siempre hay uno solo, ¿sí? Destructores siempre hay uno solo. Pero constructores puedo tener todos los que yo quiera. Los tengo que diferenciar por sus parámetros. Entonces, Profe, yo ahora, sí. yo tengo la posibilidad de tener varios constructores por el soporte que tiene de sobrecarga de funciones C++, ¿no? Exactamente. Exactamente por Bien. eso. Exactamente por eso. Y podría tener todos los hola, los métodos hola que quisiera, pero los constructores exactamente por eso. Y yo ahora podría hacer en la línea 29, podría digamos, usar otra casa así, o podría declarar otra casa pasándole un número. Cualquiera de las dos maneras funciona.
yo lo hago pasando un número, pero comento esta línea, ¿sí? Lo que va a pasar es que me va a dar error, fíjense acá está el error, no me reconoce la inicialización con un parámetro float. Si yo le dejo el constructor con el parámetro float, ahí me lo deja hacer. Nada, esto era como para que lo vieran, para que vieran de qué se trata. Parámetros por defecto. Lo dejo así, digo, no sé si compila esto. En principio sí. 01B. No, compila. Ahora me están llamando por teléfono. Uy, voy a cancelar. Bien, estamos hasta ahí. Constructores. Más al tema de constructores. Hay veces que nosotros queremos crear un objeto a partir de otro objeto. Y para eso, digamos, eso se llama copy constructor, un constructor de copia, como dice ahí en la página 21. Y eso lo que hacemos es agregar un constructor que tiene una firma como la que estamos viendo ahí, una de las 4 firmas que están ahí. Vamos a hacer el ejemplo para que se vea. ¿Sí? Yo tengo acá el constructor de casa. Yo acá podría crear un constructor de casa, pero que sea con copy constructor. ¿Qué significa copy constructor o constructor de copia? Que este constructor va a recibir otro objeto. Vamos a poner casa. Entonces, lo que va a permitir hacer esto, acá me falta el ampersand, por eso debe ser el error. Lo que me permite hacer esto es recibe por referencia, fíjense, recibe por referencia otra casa, y yo acá podría, digamos, tendría que inicializar los datos de mi casa nueva con los datos de mi casa vieja. ¿Qué significa esto? Que yo tendría que hacer this flechita número igual a casa.número. Fíjense, this flechita, porque this es un puntero al objeto o a este objeto con el que estoy trabajando. Y en el otro caso hago casa.número, porque casa, ¿sí?, es una variable que representa o que tiene el objeto o una referencia al objeto casa que voy a pasar por parámetro. Entonces en este caso es punto. Cuando es puntero de flechita, cuando no es puntero, sino cuando es el objeto directamente es punto. Yo creo que el lenguaje se los corrige, bueno, no me lo estaría corrigiendo, pero número. Estaba esperando que me lo corrija solo, pero no me lo corrige solo. Bueno. Ahí el Eclipse te lo corrige solo, así que ahí seguramente va a haber un plugin que corrija solo los puntos y las flechitas, que muchas veces tienen problemas, pero no debería haber problemas. O sea, usamos flechita, el operador flechita, cuando es un puntero, lo que tenemos a la izquierda, en este caso this es un puntero, y usamos el operador punto cuando lo que tenemos a la izquierda es el objeto directamente. Así que estamos con eso. Y vamos a ponerle acá, constructor de copia de casa número, y le ponemos el número que se copia. Entonces vamos a poner un ejemplo de constructor de copia, cómo se usa. Vamos a crear la casa 4, si les parece, en vez de modificarla con 40. Lo que vamos a hacer es crearla a partir de la casa 3. Entonces lo que hago, perdón, casa 3 dije. ¿Sí? Lo que hago es pasar por parámetro, pero fíjense, me está dando un error. ¿Por qué? Porque casa 3 es un puntero, y este no recibe un puntero por parámetro. ¿Qué recibe? Una referencia a una casa. Entonces recibe la casa directamente. ¿Cómo hago para sacar, digamos, si tengo un puntero, cómo hago para obtener el objeto al que está apuntando esta casa? O este puntero directamente con asterisco, y ahí pongo asterisco C3 y con eso ya se va el problema. Entonces C4 ahora va a quedar con el mismo identificador que C3, porque es un copy constructor, es un constructor de copia. Entonces va a hacer una copia de esta casa en esta otra casa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a hacer una copia de esta casa, es esta casa, C3, que es esta casa que está acá, la va a copiar y con esos datos va a crear una nueva casa que se llama C4. Entonces C4 va a tener los mismos datos, va a ser una copia de la casa C3. Entonces vuelvo a compilar, ejecuto,
Y fíjense que ahora, ¿sí? Acá está, constructor de casa 3 tiene 30, el de la casa 4, ¿sí? Constructor de copia de la casa, y fíjese que lo que se ejecuta es el constructor de copia, ¿sí? Se ejecuta el constructor de copia porque lo que pasamos por parámetro es una casa, y el único constructor que recibe una casa, fíjense, este recibe un int, este recibe una casa, y este es el destructor. Entonces se ejecuta este que recibe una casa. Entonces imprime constructor de copia, casa número, imprime la copia. Y cuando lo borra ahora casa número 30, porque era una copia de la casa que estaba acá arriba. Bien, eso es lo que se llama constructor de copia. Yo acá lo hice de la manera más simple, la línea 15. Hay otras formas de hacer esto. En la página 21 están las 4 formas de hacer esto usando const y usando volátil y combinando volátil y const. Pero para lo que vamos a estar usando nosotros es lo mismo. Lo demás tiene que ver directamente con tema de punteros. Const es cuando nos queremos asegurar que esa casa no va a ser modificada. Agregamos el const. En este caso lo podríamos agregar sin ningún problema. Y el volátil lo que quiere decir es cuando eso se usa cuando uno tiene punteros a registros en general, o punteros a áreas de memoria que puedan ser modificados por otros threads de ejecución. En nuestro caso no creo que estemos con eso, pero bueno. Les di ahí en el PDF los 4 ejemplos de los constructores. Los destructores, lo que ya hablamos, y bueno, acá tienen otro ejemplo, por razones de tiempo se los dejo para que lo prueben ustedes. Tiene una clase digamos, dice stock, que la idea es que tiene ahí un nombre y una cantidad. Tenemos 2 constructores, uno que solo inicializa el nombre y otro que inicializa el nombre y cantidad. Estamos en la página 22. Fíjense una diferencia que quiero hacer notar entre cómo está codificado en lo que está en el PDF y cómo lo codifiqué yo, lo que está en el Visual Studio. Fíjense que la línea 11 declara, es como si fuera el punto H, y ahí mismo donde declara la función, como si fuera el punto H, está implementando la función. Fíjense que yo puse llave, llave e implementé la función. En este caso el constructor. Implementé directamente en la misma definición de la clase, implementé el constructor. Esto no se suele hacer así. Yo acá lo hice así para que haya menos código, para verlo mejor, para verlo más fácil. Pero se puede. Se suele hacer más como está en el PDF, es decir, uno declara en el punto H, de hecho, en el PDF está todo junto, lo que es el punto H y el punto CPP, está la clase y la implementación, pero uno suele poner en el punto H la clase stock, en este caso, y la implementación, que es a partir de la línea que dice stock, stock, con asterisco nombre, y ahí pone, digamos, eso estaría en el CPP, en la implementación. Fíjense que este constructor que dice stock, stock, recibe por parámetro una cadena de caracteres, y lo que hace es, después pone 2 puntos y dice nombre entre paréntesis nombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir, y después dice cantidad entre paréntesis 0. Eso lo que hace es, el primer nombre es un atributo de la clase stock. Fíjense que dice string nombre, la tercera línea de la clase stock, string nombre. Entonces, en el constructor, al llamar a nombre y poner entre paréntesis nombre, en este caso no estamos dentro de la función, sino que estamos en la declaración de la función. Entonces, el primer nombre no se le pone el dis y hace referencia siempre a un atributo de la clase. Y lo que está entre paréntesis es, en este caso, el parámetro con el que se va a llamar al constructor de la clase string nombre. Entonces, string es una clase, string tiene un constructor, y la manera de llamar desde un constructor a otro constructor es como está escrito acá. Si nosotros queremos llamar al constructor de la clase string, que tenemos el atributo nombre, para que se llame a su constructor, es necesario pasarle por argumentos los parámetros que nosotros queremos que se llamen. En este caso, nombre. Entonces, eso es lo que está en esa página. ¿Lo ven, verdad? Voy a poner porque como nadie me dice nada, es difícil dar clases así. Perdón, Sin profe, preguntarás. yo quería Sí, consultar una cosita. dale. Nombre es un...
O sea, ¿es una clase o no? ¿O ese constructor? ¿Cómo es? Nombre es un Porque acá objeto. justo los dos llaman nombre, eso es casualidad, me Exacto. parece. Sí, sí, no, 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 está hecho a propósito. Nombre, fíjate, no sé si ahí deberían estar viendo el PDF que yo estoy compartiendo. Pucha, ¿cómo hago Sí, se ve. para...? Yo quiero ver el marcador, tamaño real, qué sé yo, no, yo quiero la herramienta para marcar, para pintar. Yo quiero pintar. Acá, ahí está. Entonces, esto que dice acá, string nombre, fíjense, nombre es un atributo, ¿m? De la clase stock. ¿Y cuál es la clase de nombre? ¿Sí? A qué clase pertenece nombre? Nombre pertenece a la clase string. Entonces, string es una clase. Y como string es una clase, tiene constructores. Tiene el constructor por defecto que no hace nada o lo inicializa vacío, y tiene un montón de otros constructores, uno de los cuales recibe por parámetro un const char asterisco nombre. Entonces, en este caso, el primer nombre hace referencia al dis flechita nombre, ¿m? Que es este que está acá. ¿Y le puedes agregar el dis ahí o no? No, si le agregas el lista, error del compilador, casi seguro. Ah, porque va a Después, buscar tipo un parámetro que llame nombre sí, me parece al- que sí. antes que lo ¿Querés que lo construya, digamos. probemos? Es como que lo busca antes que lo construya string, Exacto. una cosa así. Sí, si querés lo probamos. ¿Me vas a hacer copiar todo esto? Yo para que ustedes no se aburran, para avanzar y que no se aburran, lo voy a copiar. Me parece que lo que podemos hacer, para no copiar todo esto y no perder tanto tiempo, vamos a modificar el que acabo de crear. Una ventana, Visual Studio Code, compartir. Vamos a hacer lo siguiente. Eso es lo mismo que si yo acá hiciera, en vez de dis flechita número, n, en vez de esta línea, yo quiero llamar al constructor del entero. Entonces lo que voy a hacer es, básicamente eso. Y fíjate que se queja, ¿sí? El dis flechita número no le gusta, no le gusta el dis. No le puedo poner el dis. Si yo lo hago sin el dis, esto sí funciona. Ahí está. ¿Ven? Entonces, con el dis no funciona. Pero ahí lo que estamos haciendo es llamar al constructor del objeto número que de tipo entero, lo llama el constructor que recibe un parámetro que es un número de tipo entero. Esa sería un poco la idea. Como estaba, así trato de no confundirlos. Listo. Bien, Sí, dejo de sí. presentar. Buenísimo. Y presento. A ver si tenía otro ejemplo acá para que veamos. Antes de pasar al. No, perfecto. Bien. Sigamos con el PDF rápidamente. Así llegamos a los conceptos importantes que quería ver hoy. Bueno, este ejemplo lo que hace es, bueno, está el constructor inicializa, fíjese que lo inicializa con el stock, inicializa el objeto con 0 si no le paso la cantidad, y lo inicializa con la cantidad si sí le paso la cantidad, ¿no? Tengo los dos constructores, uno que inicializa con 0, acá cantidad 0, y otro que inicializa con la cantidad que le paso por parámetro. En este Eso caso va sin punto y coma, profe, ¿no? Así nomás. Como dos es puntos. exacto, exacto. Cuando yo lo hago de esta cuando inicializás los constructores de tus atributos de esta manera, pones dos puntos, espacio, y la lista de los objetos que querés inicializar separados de coma, nada más. Y después van las llaves. Y puedo, por ejemplo, ahí, como estás ahí mostrando con los dos puntos, puedo inicializar alguna, por ejemplo, variable, algún atributo de esta clase misma de stock, ahí. Exacto, nombre y cantidad son atributos de la clase stock. Es lo único que Pero, puedes inicializar. pero supongamos que, está bien, está bien, pero ahí se lo estás mandando como llamando a constructores. Si no estuviera llamando a constructores, no puedo hacerlo, digamos. No, 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 no. Esto es solo para constructores. Ah, O sea, perfecto. esto es solo para constructores, solo para constructores. Esto, y es cuando el constructor va a crear un objeto y necesita llamar al constructor de alguno de los atributos que tiene. En este caso, nombre tiene algún constructor, entonces yo quiero desde mi constructor, en el momento que creo mi objeto, quiero crear el objeto
del atributo correspondiente, lo quiero crear llamando a un constructor en particular. Entonces lo hago de esta manera. Eso es porque los objetos tienen, digamos, los objetos están compuestos por objetos, entonces cuando creo un objeto se crean todos los objetos internos de los que tengo, que pueden requerir o no parámetros. Entonces eso es un poco lo que está acá. Entonces tengo los dos constructores, uno que inicializa con 0, otro que inicializa con la cantidad. Tengo una función o un método para setear la cantidad. Tengo un método para vender que chequea que la cantidad no sea 0. Si la cantidad no es 0 lo puedo vender. ¿Sí? Si es 0 retorno falso indicando que no lo puedo vender. Tengo un método de imprimir que imprime el objeto, el nombre del objeto y la cantidad. Tengo otro objeto de imprimir que lo que hace es imprimir un vector. Lo que hace es imprimir un vector de punteros. Y recibe por parámetro el vector de punteros y la cantidad de elementos que tiene ese vector. Entonces recorre el elemento y lo que llama es al imprimir de cada uno de los elementos del vector. Entonces, cuando creo 3 objetos, galletita, fideos y aceite, con la cadena galletita, la cadena fideo, la cadena aceite. A galletita le digo tiene 5, fideos no le digo nada, con lo cual se va a llamar el constructor que dice que tiene 0, y aceite digo que tengo 10. Después creo un vector de 3 elementos, fíjense, un vector de punteros de 3 elementos, stock asterisco B3, B3 es un vector de 3 elementos, y el asterisco a la izquierda quiere decir que lo que voy a guardar adentro no son los stock directamente, sino que son punteros a objetos de tipo stock. Abro la llave y lo inicializo haciendo una inicialización estática, en donde le doy la dirección de memoria de galletitas, del objeto galletitas, la dirección de memoria del objeto fideo, la dirección de memoria del objeto aceite. Entonces luego de crear el almacén, llamo a imprimir. Y acá hay una cosa que es un concepto interesante, que está puesto acá, que es otra cosa nueva que van a aprender ahora, que es esta palabrita que está acá. Hasta ahora, nosotros lo que acabamos de ver es que las clases tienen atributos y métodos. Y que los métodos reciben el dis, pueden trabajar, tanto set cantidad como vender como imprimir, imprimir de acá, reciben el dis, por más que uno no lo ponga como parámetro. Lo reciben porque uno hace objeto, punto, y el método. Entonces, ese método ya recibe el dis, que es el objeto que está a la izquierda, ¿no? A la izquierda del punto. Eso es la forma en que trabajan las clases. Hay una cosa que se llaman atributos o métodos, en este caso métodos, de clase. Los métodos o atributos de clase, esto sirve para las dos, tanto para atributos como para métodos, en este caso lo estamos viendo con un método. Lo que tienen es a la izquierda la palabrita static, y esto quiere decir que es de clase. Eso quiere decir que este método, que se llama imprimir, es de clase, y como es de clase, no recibe el puntero a dis. Entonces no sabemos, no tiene un dis para llamarlo. Y eso quiere decir que se lo puede llamar, cualquiera que conozca, o que haga include esta clase, lo puede llamar sin tener un objeto. Yo lo puedo llamar sin tener un objeto de tipo stock. Y para llamarlo, la forma de llamarlo es ponerle stock, dos puntos, y el nombre del método. En este caso, imprimir. Fíjense que es lo que dice acá. Stock, dos puntos, imprimir. Entonces, este imprimir no se está llamando sobre un objeto. Este imprimir se está llamando directamente como si fuera una función, como si fuera una función. Y por parámetro recibe todo lo que necesita esta función para trabajar. Entonces, en este caso, recibe un puntero a un vector que lo va a recorrer con este for, y acá sí llama al otro imprimir que es de la clase. El otro imprimir hace vec, fíjense que a la izquierda del imprimir hay un objeto. ¿Sí? Como a la izquierda del imprimir hay un objeto, este es un método de instancia, como todos los métodos que estuvimos viendo hasta ahora, entonces se llama al imprimir que está acá al ladito, el imprimir que está acá al ladito, que es este que está acá. ¿Sí? Este imprimir tiene el mismo nombre, la diferencia es que este imprimir para llamarlo necesita tener un objeto.mensaje, objeto.imprimir, y en este caso este imprimir, los parámetros son distintos, pero además no necesita un objeto a la izquierda, simplemente con conocer la clase lo logra. Entonces stock, dos puntos, imprimir. Este es otro concepto importante
que tienen. Profe, Estos métodos sí, se llaman perdona. métodos de clase, sí. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, hacer esto en vez de una función aparte que se llama imprimir 2 y haga lo mismo? Bueno, primero, por qué no está, por qué estaría sin el static? O sea, digo, yo podría no poner el static y que esto haga lo mismo, ¿sí? Esa sería la primer Sí, pregunta. yo digo tipo fuera de Sí, la clase, digamos, directamente. sí, bien. Y la segunda pregunta sería la que vos hiciste que era fuera de la clase. Contesto la tuya primero. Yo podría tener una función imprimir en cualquier lugar que reciba estos por parámetro, es perfectamente válido y funcionaría perfecto. Es exactamente lo mismo que esto. La diferencia es que en la programación orientada a objetos, nosotros queremos definir un objeto y que ese objeto te dé todos los servicios que vos necesitas, para que vos no tengas que estar creando funciones para usar de los objetos. Entonces vos vas a tener en un punto C y en un punto H todo lo que ese objeto necesita. Y el objeto va a estar autodefinido. Y después simplemente con incluir ese punto C vas a poder usar todo lo que ese objeto te da. Entonces, digamos, es por eso. Entonces, este imprimir es un imprimir que conoce la clase stock, es un imprimir de stock. Por eso se hace de esa manera. Entonces, si te fijas, cuando yo lo llamo, yo digo stock, dos puntos, imprimir. Quiero llamar al imprimir del namespace stock. Ese stock, como namespace, en realidad termina siendo una clase. Lo estoy llamando al imprimir que está en stock. Lo puedes ver como si fuera un namespace. Entonces yo tengo una clase stock que está autodefinida y tiene todo lo que necesito. Básicamente es por eso. Dale, Nota, perfecto. hay veces que yo programo cosas donde yo quiero que de afuera me inyecten funciones, como por ejemplo podría ser imprimir, pero no es este el caso. Uno podría querer hacer una función genérica y que de afuera haya que hacer funciones o haya que construir más cosas. Eso lo vamos a ver cuando vemos patrones de diseño. Un poquito más adelante, en la unidad 1, 2, 3, la unidad 4. Así que a veces queremos hacer eso y lo forzamos. Y en la unidad 4 vamos a ver eso. Y la otra pregunta sería, ¿por qué ¿por qué le pongo static? ¿Qué pasaría si yo no le pongo static? Bueno, si yo no le pongo static, lo que pasaría es que yo necesito para llamar a este imprimir, esto funcionaría perfecto, pero necesito a la izquierda poner un objeto. Entonces, acá a la izquierda, cuando yo llamo a este imprimir, perdón, acá no, acá, cuando yo llamo al imprimir, debería decir, por ejemplo, ¿sí? En vez de stock, imprimir, debería decir galles.imprimir. Y le pasaría el vector y la cantidad. O debería decir fideos.imprimir y le debería pasar el vector y la cantidad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hago así? Porque este imprimir no trabaja sobre un objeto. ¿No? O sea, galles.imprimir lo que quiere decir es va a imprimir galles. Pero en realidad este imprimir no está imprimiendo galles, está imprimiendo el vector que yo paso por parámetro. Entonces, como este imprimir no actúa sobre el objeto que tengo a la izquierda, porque yo no necesito ningún objeto a la izquierda para llamar a imprimir, yo quiero llamarlo y pasarle por parámetro los objetos con los cuales va a trabajar este imprimir, entonces por eso es que es static, es decir, que es un método de clase. No necesito un objeto para trabajar, necesito una clase, es un método de clase. Entonces, este método imprimir no va a trabajar sobre un objeto en particular, va a trabajar sobre las cosas que yo le paso por parámetro. Entonces, este imprimir no conoce un objeto, no lo puedo hacer operar sobre un objeto. En cambio, el otro imprimir, que es este que está acá, este código, este imprimir llama a algo que a la izquierda tiene un objeto. Entonces, este imprimir va a trabajar sobre este objeto en particular. Entonces, ese es este imprimir que está acá, esperen que se los muestro, este imprimir que está acá, ¿sí? Es este, y la implementación de ese imprimir sí trabaja sobre un objeto, que lo tengo acá. Espero que se esté viendo. Entonces, ese imprimir trabaja sobre un objeto que tiene un dis flechita nombre y dis flechita cantidad. Acá no está puesto el dis, entonces imprime nombre y cantidad directamente. Pero este imprimir sí necesita objeto. Este imprimir no necesita un objeto. Eso es otro concepto importantísimo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Seguimos con el siguiente tema? Bien, que el que calla otorga, dicen por ahí, así que avanzamos. Sobrecarga de operadores. Esto
les había comentado que nosotros en C++ podemos sobrecargar, es decir, redefinir todos los operadores. Ejemplos de operadores son el más, el menos, 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 el operador menor, menor y mayor, mayor. Fíjense que cout, ya lo vimos, cout tiene sobrecargado el operador menor, menor y mayor, mayor. Por eso se puede hacer este cout flechita luego de la venta en DL. Esto lo que está haciendo es llamar a una función, que es la que está redefinida con este operador. Entonces, podemos redefinir operadores. En este caso, tenemos la clase coordenada, que tiene valor X y un valor Y. La inicializamos a X y a Y con dos valores. En este caso, en el constructor por defecto lo inicializamos con 0, o sea, si no le pasamos parámetros, se inicializa con 0. Si le pasamos dos parámetros, X e Y, el constructor inicializa la coordenada con los dos parámetros que vinieron por parámetro, o sea, el X y el Y que vinieron por parámetro. Tenemos otro constructor más, perdón, constructores no, nada más. Tenemos ahora la redefinición del operador más. Entonces, fíjense cómo se escribe. Se escribe lo que devuelve, en este caso va a devolver una coordenada, una referencia, una coordenada. El operador más, que es decir que va a sumar, y recibe por parámetros otra coordenada. Entonces, los operadores en general tienen que tener una firma conocida. ¿Sí? La firma de los operadores hay que mirarlos en el manual de C++. Si no, digamos, no vamos a estar redefiniendo el operador. Entonces, el operador tiene que tener siempre una firma que es la que dice el manual. En este caso, el operador más devuelve una referencia al objeto que está sumando, o que está sumando porque es el operador más, y recibe por parámetro, digamos, un objeto constante, o otro objeto constante. Const, coordenada es el objeto, other. Entonces, fíjense que cuando nosotros sumamos, lo que hacemos es this flechita X más igual a other flechita X. O sea, al X de este objeto, es decir, el objeto que esté a la izquierda del punto, cuando llamemos al más, le suma el valor recibido por parámetro en X. Y a lo mismo, la coordenada Y le suma la coordenada Y. Bueno, imprimir imprime X e Y, y fíjense que acá tengo dos coordenadas, A y B. Imprimo A, imprimo B, y luego me defino otra coordenada que va a ser la suma de A más B. Entonces fíjense, acá cuando yo pongo A más B, lo que termino haciendo, esto es llamar al operador más del objeto coordenada. ¿Por qué? Porque A es una coordenada y B es una coordenada. Si yo quisiera sumar coordenadas con casas, lo podría hacer. Entonces tendría que hacerme otro operador de copia, otro operador de suma, perdón, otro operador más, que devuelve una coordenada, pero que reciba por parámetro una casa. Entonces podría enseñarle al lenguaje a sumar casas con coordenadas. En este caso estoy sumando coordenadas con coordenadas, ¿no? El operador más es de coordenada, con lo cual el objeto que está a la izquierda, en este caso a la izquierda del más, es A, que es una casa, una coordenada, y el objeto que está a la derecha es lo que recibe por parámetro, en este caso otra coordenada. Entonces el objeto que está a la derecha del más es otra coordenada, en este caso B. Entonces esto va a sumar A más B y dar la suma. Si lo están pensando, el alumno perspicaz dirá, pero entonces yo podría redefinir la suma y acá en las coordenadas restar y hacer cualquier cosa. Y la respuesta es sí. Yo podría acá restar, entonces x menos igual a punto y, por más que sea el operador más, y podría hacer que esto dé cualquier cosa, ¿no? O sea, podría redefinir la suma. Entonces uno podría redefinir la suma para enteros, de manera que reste o que multiplique o que divide. Entonces cuando uno quiere hacer sumas con enteros, va a restar, multiplicar o dividir de acuerdo a lo que yo haya programado. Es decir, el lenguaje nos permite redefinir los operadores. Y eso lo podemos usar en nuestro beneficio o en nuestro maleficio, ¿no? Queremos complicarle la vida a alguien, podemos hacer un programa muy grande y redefinir el objeto suma para que reste, y bueno, a partir de ahí le va a dejar de andar todo a la persona que le demos esto. Pero bueno, son cosas que se pueden hacer. Bueno, acá hay, digamos, la idea era hacer un ejercicio en donde ustedes redefinan el operador igual, el operador doble igual, el operador más más, el operador menos, el operador menos menos. Entonces, si tienen ganas, pueden jugar copiando esto y agregando algunos de estos operadores o todos para divertirse con esto. Vamos ahora a formalizar un poquito los conceptos que estuvimos viendo. Por un lado, lo que estuvimos viendo es una clase. La clase es como si fuera el template.
de algo. Es el molde sobre el cual vamos a crear los objetos. Objeto es la instancia de una clase. Un objeto es una instancia de una clase. La clase es el molde sobre el cual van a estar basados todos los objetos que se creen a partir de esa clase. Entonces, una clase puede tener uno, muchos o ningún objetos. Y todos los objetos van a pertenecer a una clase. En realidad pueden pertenecer a muchas clases. Ya vamos a ver eso con el concepto de herencia, ¿sí? Pero por ahora los objetos pueden pertenecer a una clase. La idea de la clase es que cuando nosotros vamos a programar una clase, lo que estamos haciendo es modelar. Lo que hacemos es abstraemos algo del mundo real para pasarlo a un modelo computacional, un modelo en la compu en el cual nosotros queremos programar. Y para eso lo que hacemos es relevar los conceptos más importantes que nos importan para ese sistema que queremos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un sistema para un médico, nosotros podemos querer modelar a la clase persona como un paciente, entre comillas, ¿no? Donde vamos a tener un montón de atributos o características, porque la clase persona la estamos modelando para un médico, para un doctor, que va a querer saber la altura, el peso, la edad, la masa corporal, bueno, que se calcula en base a altura y peso, no sé, enfermedades que haya tenido, enfermedades congénitas, lo que fuera, ¿no? Cosas que tengan más que ver con el médico. Pero si estamos haciendo un sistema de administración de personal, esa misma clase persona, tal vez no nos interese en la altura y el peso de la persona que estamos modelando, sino que querramos saber su número legajo, su DNI, su domicilio, etc. Entonces, depende de lo que nosotros estemos modelando, es lo que son las características del elemento que nosotros vamos a querer relevar. Eso es lo que representa la clase. Y lo que nosotros hacemos para ver una clase, un objeto del mundo real y escribirlo en la computadora, ese proceso se llama abstracción. Abstraemos algo del mundo real y lo llevamos a la computadora. Abstraemos los conceptos que a nosotros nos interesan para lo que estamos haciendo. Cualquier cosa me preguntan, así no se aburren. Atributo lo vimos, son las características que tiene una clase. Son las características que nosotros queremos modelar que tiene una clase. Atributo derivado son características que se pueden calcular. Por ejemplo, yo les hablaba de la masa corporal que se calcula en base al peso y la altura. Si ese cálculo fuera un cálculo muy complejo de realizar, yo lo podría tener calculado en un atributo derivado y que se calcule o en el momento que yo quiera o en algún momento en que yo cambio el peso o la altura. Pero un atributo derivado es un atributo que se deriva de los otros atributos. Desde el punto de vista de la programación es exactamente lo mismo. Atributo de clase es lo que vimos recién, que yo les decía que puede ser o atributo o método de clase, que decir que no necesitamos el objeto a la izquierda, simplemente que conocer la clase podemos llamar digamos, o usar ese método en ese caso, y en este caso es atributo. Cuando nosotros hablamos de método de clase, que lo que vimos nosotros, es a la izquierda. Cuando lo llamamos a la izquierda no tenemos un objeto, sino tenemos la clase. Hacemos clase, dos puntos, y ponemos el nombre del método. Y de esa manera no se llama sobre un objeto en particular. De hecho, no conoce ningún objeto en particular, pero sí conoce, esa función sí conoce todos los métodos privados y públicos de la clase, que es lo que vimos. En el atributo de clase es lo mismo, pero en el caso de los atributos hay una sola copia del atributo que yo quiero definir de clase para todos los objetos. Es decir, todos los objetos van a compartir un único atributo de clase. Perdón, una sola copia de todos los atributos de clase. Si yo en una clase tengo 3 atributos de clase, tengo 10 objetos, los 10 objetos comparten la única copia que hay de esos atributos de clase. Bueno, operación o método es lo que vimos nosotros, son las funciones. Dicho de otra manera, son los mensajes que puede recibir
un objeto. En términos de la programación orientada a objetos, nosotros decimos que tenemos clases, instanciamos esas clases para tener objetos y los objetos reciben mensajes. Nosotros les podemos mandar mensajes a los objetos. En lenguaje C++, ese mandar mensaje a un objeto es lo que nosotros ponemos a la derecha del punto. Objeto punto mensaje. El mensaje termina siendo un llamado a una función, básicamente a un método. ¿Sí? Pero formalmente, desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, nosotros decimos que tenemos métodos, y la forma de llamar esos métodos es a través de los mensajes que le enviamos a los objetos. Entonces, a un objeto le podemos mandar un mensaje. La forma de mandar un mensaje a un objeto en C++ es a través de la notación con punto o flechita, en el caso que sea un puntero, ¿no? Pero es un detalle de implementación. Entonces, a la izquierda tenemos el objeto y a la derecha tenemos el mensaje. Entonces queda objeto.mensaje. Bien, perdón, me llamaron por teléfono y cancelé el celular. Bueno, operación de clase o método es lo que acabamos de decir. Lo dije cuando teníamos atributos de clase, mencioné el método de clase, que es el ejemplo que habíamos visto. Objeto, ¿sí? Es lo que les decía, son las instancias de las clases. Y mensaje es lo que nosotros le enviamos al objeto para que ese objeto haga algo. A los objetos le mandamos mensajes para que los objetos reaccionen frente a su entorno. La forma de hacerlo en C++ es a través de los métodos, llamando a los métodos con la notación objeto.mensaje. Bueno, acá tenemos un ejemplo que tiene todos los conceptos que acabamos de ver. ¿Sí? Tenemos los include, tenemos la clase rectángulo, tenemos el objeto, perdón, el método setRectángulo, que se setea, no tiene en este caso un constructor, ¿sí? Hace un setter. Hay otra cosa importante que se llaman setters y getters. Lo escribo en el chat para que lo vean. Setters y getters, que en general se usan mucho. El concepto setter y getter también es muy conocido. Y a lo que se refiere es a una función set para setear el valor de un atributo y un valor get para obtener el valor de un atributo. Entonces, en este caso, tenemos un setter que setea el ancho y el alto al mismo tiempo. Un setter por set rectángulo setea el ancho y el alto. Entonces, la implementación de set rectángulo, recibo el ancho, recibo el alto por parámetro, y fíjese que hace dis flechita ancho igual a ancho, dis flechita alto igual a alto. Setea los valores, los atributos de este rectángulo. No veo la implementación del área, faltó acá la implementación del área, me va a haber comido, hay que agregarla. No, perdón, está acá, no la veía, pero está acá. Int área, return ancho por alto. Entonces el área retorna el área del rectángulo, el ancho por el alto. Entonces en este caso, en el main, inicializamos un rectángulo, seteamos el rectángulo con el ancho 3 y el alto 4, y luego imprimimos rect flechita área. O sea, al objeto rectángulo le llamamos al método área. Podría haber sido getArea, ¿sí? Si quieren, para que le devuelva ese valor. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? Estamos. Bien, una cosa más, no sé si vieron esto, ¿lo vieron en informática o en programación de algoritmos, los parámetros que recibe main? ¿O no lo vieron? No, Main, yo no lo vi. No lo vimos. Bueno, main recibe parámetros. Cuando ustedes llaman por ejemplo, a un ejecutable y ponen, por ejemplo, en nuestro caso era a.exe, vamos a suponer que ponemos a.exe espacio -n espacio 8, por ejemplo. Esos parámetros que nosotros pasamos por parámetro antes de dar el enter, ¿sí? Luego dejando espacio luego del nombre del programa, al ejecutarlo, son los que se reciben acá. El primer parámetro que se recibe siempre es un entero que tiene la cantidad de parámetros recibidos. Por defecto, el valor es 1, que es el nombre del programa. O sea, el primer parámetro tiene un 1 si solamente recibe el nombre del programa. Si tiene más argumentos, por ejemplo, el ejemplo que yo dije a.exe espacio -n espacio 3, en este caso
argc va a tener el valor 3, porque recibe 3 parámetros, el nombre del programa, el "-n" y el 3, son esos 3 parámetros. Y char asterisco argv corchete corchete, esto es un arreglo de punteros a caracteres. ¿Qué significa? Que este es un arreglo de punteros. Lo que va a tener son punteros a cada uno de los argumentos que recibimos. En este caso, argv de 0 tiene un puntero a la cadena caracteres a.exe. Argv de 1 tiene un puntero a la cadena caracteres -n. Y argv de 2 tiene un puntero a la cadena de caracteres que está dado por el 3. ¿Sí? Va a tener una cadena de caracteres con el 3. Entonces, esto se usa para pasar parámetros a un programa cuando nosotros lo hacemos. Se lo quería mencionar para que lo sepan. Bien. Siguiente concepto, si todavía están conmigo, y creería que cortamos acá. A ver, porque si no los voy a matar. Podemos ver esto un poquito más. Y me van a odiar. Bueno, vemos esto porque algo ya hablé de lo que sigue, así que lo vemos rápido. El concepto de interfaz es el que quería dar. Interfaz en castellano, interface en inglés. Interfase está mal dicho ante mis ojos en castellano. El concepto es de interfaz. Entonces, digamos, la idea del concepto de interfaz es como si fuera, en lenguaje C, es nada más y nada menos que una clase, a no desesperar. Pero la idea de la interfaz es que no tiene una implementación. Entonces es solo la interfaz, es como si fuera el punto H, por decirlo de una manera. Es la forma en que uno va a interactuar con. Entonces, la interfaz, cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos de interfaces, lo que hacemos es definir como si fuera una API, es decir, una serie de métodos que va a tener. Y esos métodos no tienen implementación. Luego yo puedo hacer una clase que implemente esa interfaz, para lo cual la clase sí va a tener la implementación de los métodos que define la interfaz. Ese es más o menos el concepto. Entonces nosotros definimos interfaces a través digamos que de una clase, en C++ a través de una clase. Hay otros lenguajes que lo tienen separado, el concepto de interfaz lo tienen separado y no se usan clases para declarar interfaces. Se usan interfaces, ¿sí? Es otro componente más del lenguaje. C++ no lo tiene. Por lo menos no las versiones hasta el 2017. No sé si hubo una revisión en el 2019 y otra, otra iba a ser ahora. No sé si estarán metiendo esos conceptos porque ahí los lenguajes van evolucionando. Bien, entonces lo que tienen las interfaces es que no tienen implementación. Y la idea es que tengan los métodos públicos. Y hay otro concepto más que todavía no lo vimos, que era la palabra virtual, que lo vimos, se los comenté, que dije que después los íbamos a ver. Así que acá se los vendo de vuelta, después lo vamos a ver un poquito más en detalle. En este caso hay un concepto que se llama virtual puro, que lo vamos a ver en un ratito, digo, para no entrar ahora. Y la idea es que las interfaces que no tengan atributos, y si tienen atributos, tienen que ser static, porque no va a haber nunca instancias de una interfaz. Lo que van a haber son instancias de objetos. Bueno, una clase puede implementar más una interfaz, etc. Entonces, acá tienen un ejemplo de un concepto de interface, o de una interfaz. Acá está en inglés, ¿no? Interface. Un objeto de una interfaz escrita en lenguaje C. Entonces, en este caso tenemos un método. Lo que estamos definiendo es como si fuera una API para acceder a algo. Entonces estamos diciendo, che, la interfaz interface tiene un método que recibe un parámetro de tipo entero y retorna un entero. Y después va a haber clases que van a implementar esta interfaz. No sabemos cuáles ni dónde, no sabemos. Y para implementarla van a tener que tener codificado cómo va a estar programado el método. Ahora, la interfaz no tiene nada programado. Como no tiene nada programado, nosotros usamos
el concepto de polimorfismo, que lo vamos a ver en un ratito, me pasa que la clase que viene, y pues si no, me van a terminar odiando. Y para eso usamos el virtual. Básicamente el virtual lo que hace es que define un puntero a este método en la implementación de esta interfaz. De manera que si nosotros tenemos un objeto en una herencia, todavía no vimos el concepto de herencia, por eso digo, este concepto lo quería explicar un poquito más adelante, pero si nosotros tenemos una clase creada de otra clase, lo que terminamos haciendo es llamar siempre al método de la clase correcta. Para hacer eso es necesario usar la palabra virtual. Caso contrario, si no usamos la palabra virtual, lo que estamos haciendo es llamar al método de la clase del objeto que estamos llamando, el objeto que tenemos a la izquierda. Pero eso lo vamos a ver en más detalle en la clase que viene. Y el igual a 0, lo que quiere decir es que no tiene implementación. Es decir, que este objeto, ¿sí? Porque desde el punto de vista de esta clase, desde el punto de vista de C++, esto es como si fuera una clase, esta clase no la puedo implementar, no la puedo instanciar, no puedo crear un objeto de esto. ¿Por qué? Porque esta función no tiene implementación. Y para que esto compile sin implementación, es necesario agregarle el igual a 0. Al agregarle el igual a 0, lo que estamos diciéndole al lenguaje C++ es, este método no tiene implementación, no está implementado. Alguien lo tiene que implementar. Eso es lo que agrega el igual a 0. Siempre hay que usarlo al igual a 0 con virtual. Virtual igual a 0, el concepto de virtual tiene que ver con la herencia, lo vamos a ver más adelante, por eso se lo expliqué muy rápidamente, pero si no lo entienden no se hagan ningún matete. Entonces en este caso tenemos una interface, una interfaz, con un solo método. Si nosotros queremos tener una clase que implemente esta interfaz, la forma de hacerlo es diciéndole class, en este caso estamos declarando la clase A, 2 puntos, y luego el 2 puntos ponemos el nombre de las interfaces que queremos implementar, separadas por coma. En este caso, tenemos una sola, se llama interface, y hubiera 2 interface, coma, y otra interfaz, si quisiéramos implementar muchas interfaces. Y tiene que tener acá algo que nosotros hasta ahora vimos public y private, público y privado, public y private, las dos que vimos hasta ahora. Entonces acá de vuelta tiene que tener el tipo de acceso a la interfaz, si es public o privado. Ya más de eso vamos a ver dentro de poco. Y como esta clase implementa esta interfaz, que es lo que dice esto, lo que tiene que tener, según lo que nosotros vimos por concepto de interfaces, tiene que tener la implementación de este método. Entonces esta clase A implementa este método de una manera, por ejemplo, return param más 1. Entonces la clase A implementa a esta interfaz, dada por este método, retornando parámetro más 1. Y tenemos la clase B, que también es otra clase, que también implementa esta interfaz, y entonces para implementar la interfaz redefine el método método lo redefine con la misma firma, fíjense, int método int param, acá lo mismo, int método int param, el virtual ya no hace más falta. Hay una palabra clave nueva en el que apareció en el C++ 2000, no sé si el 2017 o 2014, que es override, que uno puede poner en vez de virtual acá abajo. Pero más de eso cuando veamos Qt. Para no marearlos tanto ahora. Entonces, esta implementación es distinta. En este caso hace un return param más 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una interfaz y 2 clases. Entonces, nosotros podemos instanciar objetos de la clase A o podemos instanciar objetos de la clase B. Pero no podemos instanciar esta interfaz. La única forma de instanciar esta interfaz es a través de objetos. ¿De qué objetos? ¿De clase A o de clase B? Que son los que implementan la interface o interfaz. ¿Se entiende, no? Y la implementación de esas de esa interfaz, que es una sola, esta interfaz puede tener muchos métodos, en este caso tiene uno solo, pero puede tener muchos. La implementación de esa interfaz puede ser distinta en una clase que en otra clase. Acá tiene el ejemplo. Por ejemplo, ¿para qué puede servir esto? Ustedes pueden tener una interfaz de input-output, que sea read y write, no sé, open, close, read y write. Esa sería la interfaz. Entonces, si ustedes quieren hacer el open, close, read y write sobre un archivo, se define en la clase archivo, que implemente la interfaz que acabamos de definir, que tenemos open, close, read y write. Entonces, si trabajamos sobre un archivo, vamos a poder hacer open, vamos a poder hacer close, vamos a poder hacer read, vamos a poder hacer write. Ahora, podemos también definir
otra clase, además de la clase archivo, que implemente la misma interfaz. Por ejemplo, la clase Word o puerto serie. ¿Sí? La clase puerto serie podría implementar la misma interfaz, Open, Close, Read y Write, pero la implementación va a ser distinta. El Open no va a abrir un archivo, va a abrir el puerto serie. El Close no va a cerrar el archivo, sino que va a cerrar el puerto serie. El Read lo mismo, en vez de leer un archivo, va a leer un puerto serie. El Write lo mismo. Entonces, las dos clases son archivo y puerto serie, implementan la interfaz de transmisión de datos, por ejemplo, y lo que va a tener escrito adentro cada clase, en cada uno de estos métodos que implementan, es distinto, porque no es lo mismo escribir en un archivo que escribir en un puerto serie. No sé si entienden el concepto, eso es lo importante de todo esto. Profe, yo no estoy entendiendo, porque en el caso de que, por ejemplo, en el programa que tenemos ahí en el PDF, no tengamos la interfase, igual cuando estemos trabajando con los objetos, un objeto de clase A o un objeto de clase B, podemos llamar justamente al método Sí, método. Entonces exactamente. no estoy viendo en qué me cambian si tener la interfase o no. La ventaja que te da es que vos, suponete que vos tenés un programa, vos estás haciendo un programa, y vos decís, che, yo quiero leer y escribir en un stream de datos. ¿Está bien? Entonces vos escribís ese programa que lee y escribe en el stream de datos. Ahora, ese programa que lee y escribe en el stream de datos, vos no sabés si va a estar leyendo en un archivo, si va a estar leyendo por el puerto serie o va a estar leyendo mensajes por TCP/IP. Entonces, a vos por parámetro te pasan un objeto que cumple con la interfaz. Entonces, como vos programaste tu programa contra la interfaz de comunicación, la interfaz de transmitir datos, vos en tu programa seguís haciendo Open, Close, Read y Write, y si a vos por parámetro te pasan un archivo, estás leyendo y escribiendo un archivo. Si te pasan un puerto serie, estás leyendo y escribiendo en un puerto serie, y si te pasan digamos, un nodo TCP/IP que está del otro lado de la red, estás leyendo y escribiendo por TCP/IP. Y tu programa no lo cambiaste nunca. Bien, No sé si se entiende el concepto. más o menos esto. Entonces yo cuando hago un llamado a una interfaz, es decir, algo a través de una interfaz, ¿cómo haría el llamado? Porque no creo que esté haciendo directamente el llamado sobre un objeto de clase A o un objeto de clase B. Exactamente, no lo haces sobre un objeto de clase A ni un objeto de clase B. Tu programa solamente conoce la interfaz, lo que vos programás solo conoce la interfaz. Pero por ahí el main, que es el que hace, digamos, el main y va a instanciar tu aplicacioncita, crea la clase archivo o crea la clase puerto serie. Y te pasa por parámetro eso, que es o el archivo o el puerto serie. Y vos en tu parte del programa, digamos, en tu codificación, nunca conociste el archivo, nunca conociste el puerto serie, nunca conociste TCP/IP. Simplemente conociste la Claro, interfaz. o sea, yo Y hago vos un programás. programa que tiene la interfaz y después yo no sé a qué implementación se va a generar más adelante, para qué se va a usar en específico. Exacto. Sino, Mirá, y después el día de mañana, cuando yo tenga que ser llamado a esta interfaz, la puedo usar directamente. exactamente. Miremos el ejemplo que está justo acá abajo para tratar de aclarar. Igual, toda la arquitectura de software se basa sobre este concepto. Así que vamos a estar machacando este concepto todo el año. Fíjate, fíjense en este ejemplo. Tenemos la clase forma, ¿sí? Que es una interfaz porque tiene una función virtual pura, ¿sí? Virtual pura se dice porque es virtual igual a cero, si no tiene implementación, que dice get area, o sea, obtener el área. Una forma que dice get area, es un getter que obtiene el área. Ahora tenemos un rectángulo que implementa la interfaz forma, ¿sí? ¿Está bien? Clase rectángulo implementa la interfaz forma. Quiere decir que tiene que tener definido el método getArea, que lo tiene definido acá, getArea. ¿Qué hace getArea? Retorna el ancho por el alto. Fíjense, forma no tiene atributos, no sabe si tiene un alto, un ancho, una profundidad, no sabe nada. Forma lo único que dice es, che, para cumplir con la interfaz forma vos tenés que devolverme el área. Después vos podés hacer lo que quieras. Entonces, acá programamos algo en otro código, en otro punto C, en otro programa, en otro lo que sea, que incluye, digamos, este forma, de alguna manera conoce ese forma. Entonces dice, che, yo soy un rectángulo. Yo voy a implementar
los métodos que me dice forma. Pero yo, como soy un rectángulo, yo tengo un ancho y un alto. Entonces, voy a implementar getArea que me va a devolver ancho por alto. Y además, el rectángulo me va a poder hacer un set ancho, para poder setear el ancho, y un set alto para poder setear el alto. Hasta ahí estamos. Por favor, cualquier duda pregunten, ¿eh? Ahora vamos a tener otra clase más programada en otro lado, que podría no conocer nada del, digamos, del rectángulo, pero sí tiene que conocer de forma. Dice, che, yo soy triángulo, y yo implemento forma. Como yo implemento forma, lo que quiere decir es que yo tengo que definir mi método getArea, que es lo que me pide la interfaz forma. Entonces defino mi getArea como me lo pide getForma. Pero el triángulo que tiene base y altura. Bueno, en este caso justo triángulo y rectángulo, los dos tienen dos int, ¿no? Uno dice ancho y alto y otro dice base y altura. Bueno, no importa, podría tener lo que sea. Entonces dice, yo soy triángulo. Yo sé que para el triángulo yo tengo una base y tengo una altura. Y con eso puedo saber el área. Entonces tengo el getArea que me da base por altura sobre 2 para que me devuelva el área. Y tengo una función para setear la base, una función para setear la altura. Listo, yo soy el triángulo. Entonces después acá, lo que hacemos, por ahora de manera simple, es creamos un rectángulo, un triángulo tree, seteamos el ancho y el alto rectángulo, seteamos el alto y el ancho de la altura. Y en este caso lo estamos llamando, digamos, directamente con el objeto. Es decir, en este caso se llama rect flechita getArea y lo hace directamente sobre el rectángulo. No sobre un objeto de tipo forma, que es lo que vamos a ver después. ¿Sí? Lo hace directamente sobre el rectángulo. La clase que viene vamos a ver polimorfismo, donde vamos a separar este rectángulo de esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a poder llamar getArea sin conocer el rectángulo, sino simplemente conociendo la forma. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Acá lo mismo con el triángulo. Entonces, eso, digamos, ese detalle lo vemos en la clase que viene, que es el concepto de polimorfismo. Concepto de polimorfismo. Profe, perdón, ¿eh? Sí, por favor, Eh, adelante. sí. ¿Qué beneficios tiene trabajar de esta forma? Por ejemplo, Los usando una beneficios interfaz. que tiene, de hecho, digamos, ahora son conceptos nuevos que puede ser que cuesten un poco, son fundamentales porque cuando veamos patrones de diseño, explota esto a la enésima potencia. O sea, hace cosas re locas con estos conceptos que es importante manejar. La ventaja que tiene es que cuando ustedes programaron hasta ahora, han hecho programas de 100 líneas de código, donde han hecho un algoritmo, una cola, una pila, o algún trabajo práctico de informática que usa algunas cosas. Son máximo 100 líneas de código donde uno pone todo monolíticamente y como si fuera un bodoque para que resuelva todo. Eso, en la vida real eso no funciona así. Es decir, cuando nosotros programamos, digamos, más allá de algún trabajo práctico, nunca un sistema computacional lo vamos a hacer en 100 líneas de código, en general. Depende de lo que estemos haciendo, digo, pero cuando hacemos programas complejos, por ejemplo, si queremos programar el Word, queremos programar el Megabload, queremos programar un navegador, tenemos miles y miles de líneas de código. Entonces, es necesario administrar esa línea de código de alguna manera que cuando toquemos una no se nos rompa en otro lado, ¿sí? Nosotros cambiamos un módulo y se nos rompe todo. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros programamos de la manera que veníamos programando cuando hacíamos informática y cuando veían programación y algoritmos. Y tal vez sistemas operativos si es que programaron algo. Cuando nosotros trabajamos con miles y miles de líneas de código, es necesario estructurarlo digamos, de una manera orientada a objetos, es la que solemos decir. Entonces, vemos los módulos, el concepto de módulos, como si fueran clases e instanciamos objetos. Y siempre programamos contra interfaces, programamos contra cosas genéricas, de manera de poder usar digamos, esos componentes en otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos mirando una pantalla, lo que termina pasando por abajo, o sea, cuando un programa dibuja en una pantalla, lo que termina pasando por abajo es que el programa no sabe que está dibujando en una pantalla. El programa recibe por parámetro
un objeto que tiene una interfaz que es la de dibujarse. Y tiene un montón de métodos asociados para poder dibujar. Después, si eso, digamos, el sistema operativo le pasa a una pantalla, eso que se dibuja se termina dibujando en la pantalla, y eso lo gestiona el sistema operativo por abajo. Ahora, si nosotros queremos dibujar esa misma pantalla, la queremos imprimir en una impresora, valga la redundancia, lo que le pasa al sistema operativo no es la pantalla, ¿sí? Sino que es digamos, otra cosa que cumple con la interfaz, con la misma interfaz, que le permite dibujarse, pero va a tener una pantalla. Y además tiene, digamos, algunas cosas adicionales, hay cosas un poco más complejas. Entonces, ese programa se sabe, digamos, solo se sabe dibujar. Después, si vos le decís que se dibuje en una pantalla, o le decís que se dibuje en un sistema operativo, perdón, en una pantalla o en una impresora, es problema del que lo llama. El programa solo se sabe dibujar. Entonces, en general, siempre programamos de esa manera. Nosotros queremos hacer algo que lea y escriba a través de un stream. Después, si ese stream es un archivo, si ese stream es una red TCP/IP, ese stream es un puerto serie, bueno, problema digamos, del stream que se sepa gestionar. Entonces, siempre terminamos programando de esa manera. Cuando nosotros cambiamos el stream, digamos, directamente cambiamos, digamos, si tenemos un bug en la escritura de un archivo, solamente vamos a ir a la implementación nuestra del stream que trabaja sobre la escritura del archivo, y no sobre todo. Y de esta manera te evitas un montón de ifs en el programa, donde vas a tener if, quiero imprimir en una, perdón, escribir estos datos en un archivo, then llamo a la función que escribe un archivo. Else, quiero guardar los datos por un puerto TCP/IP, llamo a la función que escribe por TCP/IP. Else, quiero llamar a la función que escribe por el puerto serie, quiero llamar al puerto serie. ¿Qué pasa? Si después invento otro puerto, el puerto USB, tengo que volver a programar todo de vuelta. O sea, tengo que ir a esa función que programé, agregarle un else para ver si lo que quiero imprimir es un USB y ponerlo en un USB. De la otra manera, simplemente agrego la clase que implementa digamos, esa funcionalidad o esa interfaz para leer y escribir por el USB, y después a mi programa le paso el objeto que sabe trabajar sobre el USB. Y mi programa nunca lo tuve que modificar para que pueda trabajar sobre el USB. No sé si se empieza a ver, digamos, la luz al final del camino. Todo lo que es la programación orientada a objetos apunta a eso, ¿sí? Apunta a que cuando programamos algo, saber lo menos posible de todo el contexto, para concentrarnos específicamente en lo que estamos programando. Y luego lo que hacemos es, digamos, programar muchos módulos de esa manera, y luego lo que hacemos es que esos módulos interactúen. Y ahí es donde a ustedes les tiene que cambiar la cabeza. O sea, hasta ahora pensaban a todo de forma monolítica. Es lo mismo cuando ustedes diseñan una placa. Ustedes cuando diseñan una placa, corríjame si me equivoco, pero no tienen toda la placa junta, digamos, con todo lo que tiene que hacer. Ustedes lo que hacen es, tienen compuertas OR que saben cómo funcionan, compuertas NOR, compuertas XOR, etcétera. Las van juntando, van armando los multiplexores, etcétera, las van juntando y empiezan a armar así su placa, para que haga lo que ustedes quieren hacer. Pero cuando ustedes hicieron una compuerta SOR, NAND o lo que sea, ustedes saben exactamente cómo funciona esa compuerta, y esa compuerta no sabe nada de todo el resto de la placa. Entonces ustedes, cuando arman la placa, empiezan a juntar todas esas compuertas para formar, digamos, objetitos más complejos, para que al final se termine formando digamos, la placa de la manera que ustedes quieren que funcione. El diseño de software es exactamente igual. Cuando nosotros programamos los objetos lo más chiquitos posible y que sepan lo menos posible de todo alrededor. Y después los empezamos a combinar nosotros. Entonces combinamos un objetito de acá, un objetito de allá, y empezamos a armar nuestro sistema. Esa es un poco la forma de desarrollo. Esa es un poco lo que, digamos, donde se basan todos los pilares de la arquitectura de software, y donde se basan todos los conceptos que vamos a estar viendo. Pero es un cambio de cabeza, que, bueno, la idea es, en esta materia, lograr hacer ese cambio de cabeza para que se vea la diferencia, ¿no? No sé si se entendió un poquito mejor. Sí, se entiende la idea, por ahí cuando empecemos a implementarla un poco. Exacto, toda Sí, la materia vamos a trabajar sobre eso. Y de hecho la clase que viene vamos a empezar con